Entonces ya identificando, como lo analizábamos, digamos que nuestro ángulo de transmisión, como lo podemos encontrar, vamos a, digamos que a definir cuáles van a ser los ángulos de teta 2. ¿A qué hago referencia? Fíjense que vemos que tanto mu como teta 4 y teta 3 pues en función de teta 2. Quiere decir que vamos a tener dos posiciones, o vamos a tener no sé cuántas, vamos a mirar cuántas, vamos a tener algunas posiciones de teta 2 en los cuales yo puedo tener mi ángulo de transmisión máximo y puedo tener mi ángulo de transmisión mínimo. Para ello, vamos a suponer lo siguiente en nuestro análisis, que las velocidades son tan bajas que no se consideran aceleraciones, ¿listo? No se tienen en cuenta los pesos. Si se mueve a mayor velocidad, la aceleración y fuerzas de inercia deben ser contempladas, pero en este caso pues vamos a centrarnos en los dos ítems iniciales, que serían velocidades bajas, para no considerar aceleraciones, y pues que no vamos a considerar, no vamos a tener en cuenta los pesos. Recordemos, ¿qué necesitamos nosotros? Maximizar la fuerza tangencial que va a cooperar como tal con el movimiento continuo y minimizar la fuerza radial. Pero miren que me sale acá, me sale que ¿qué pasa si el ángulo de transmisión es 0? ¿Y qué pasa si el ángulo de transmisión es 180? Ni idea. Entonces vamos a comenzar con nuestro análisis. En primera instancia, pues me preguntan, ¿cómo calcular el ángulo de transmisión? ¿Cómo lo calculamos? Para empezar a calcular ese ángulo de transmisión mu, vamos a utilizar nuestro mecanismo de 4 barras. Vamos a observar, a identificar que acá nosotros tenemos nuestro ángulo de entrada teta 2 e identificamos ya que nuestro ángulo de salida es mu, que sería este que está acá, que sería nuestro ángulo de transmisión. Entonces vemos que mu pues va en función de teta 2, como ya lo hemos visto. Para poder encontrar ese ángulo de transmisión, vamos a utilizar inicialmente lo que es la ley de los cosenos. En esa ley de los cosenos, pues observemos que yo puedo tener aquí un ángulo teta 2 que está entre el triángulo O2A O4 y O4 O2. Y tenemos otro triángulo que es el AB O4. Fíjense que para este triángulo que está acá abajo, yo puedo plantear fácilmente la ley de los cosenos. ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo voy a decir que mi AN, o sea, voy a decir que AN va a ser igual a ¿quién? Pues la ley de los cosenos, pues ¿qué me dice? Entonces, AN va a ser esta, pues bueno, al cuadrado, pero nos dice que eso va a ser igual a, pues digamos que por ejemplo de acá hasta acá voy a llamar lo que es A1, aquí digamos que este es A2 y vamos a decir, bueno sí, A1 y A2 y pues ese sería nuestro AN. Entonces digamos que A1 al cuadrado más A2 al cuadrado menos 2 por A1 por A2 por el ángulo comprendido entre ellos dos, entre A1 y A2, que sería teta 2 por el coseno de teta 2, ¿correcto? Y para el ángulo, digamos que para el triángulo de arriba, incluyendo el ángulo de transmisión, podemos decir que pues AN es igual a ¿quién? Pues digamos que aquí tenemos A3 y A4, pues puedo decir aquí que sería A3 al cuadrado más A4 al cuadrado menos 2 veces A3 por A4 por el coseno comprendido entre A3 y A4, que sería el ángulo de transmisión en este caso que estamos nosotros analizando. Sencillamente, ¿yo qué puedo hacer acá? Yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que, o puedo igualar esta ecuación a esta ecuación, pues porque fíjense que están compartiendo como tal este mismo, por decirlo así, cateto entre A y O4.
Quiere decir que yo igualo, digamos que a n1 igualo a n2, bueno, igualo estos términos de acá los voy a igualar a estos términos de acá. Pero fíjense que lo que yo voy a hacer acá inicialmente, ¿qué va a hacer? Pues es a encontrar cuál va a ser el ángulo de transmisión máximo y el ángulo de transmisión mínimo. Para ello, ¿qué voy a hacer? Para ello, yo voy a tomar estas ecuaciones, ¿sí? Que digamos que de una u otra manera puedo llamarlas como ecuaciones de posición y voy a derivarlas, ¿correcto? Voy a derivarlas. Cuando las derivo, voy a poder encontrar cuáles van a ser los ángulos, digamos, en los cuales debo ubicar el mecanismo para encontrar el ángulo de transmisión máximo y el ángulo de transmisión mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros derivamos esta ecuación y la vamos a derivar en función de qué, perdón, vamos a derivarla en función de θ2, porque fíjense que el ángulo de transmisión es función de θ2. Si derivamos la primera ecuación, que sería an1 en función de θ2, entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente. Este de acá se cancela, este de acá se cancela, pues de acá, ¿cómo nos quedaría? Pues sabemos que la derivada de coseno es menos seno, con este menos, pues me da positivo, ¿correcto? Si lo hacemos bien. Entonces nos quedaría 2a1 a 2 seno de θ2, ¿correcto? Entonces vamos a coloquémoslo por acá abajo, ¿sí? Bueno, por aquí se puede alcanzar a ver. Nos quedaría 2 a1 a 2 seno de θ 2. Eso lo voy a igualar a n2, pues su derivada en función de θ2. Este de acá se nos cancela, nos quedaría 2 a 3 a 4. La derivada de coseno es seno, sería seno de mu, seno de mu. Pero recordemos que nosotros tenemos, digamos que la derivada de coseno, de mu de x, por ejemplo, es igual a menos seno de mu de x por la derivada de mu por x. Quiere decir que aquí sería por la derivada de mu sobre de θ2, ¿correcto? Porque lo estamos derivando respecto a θ2. Ahora bien, para poder yo encontrar cuáles van a ser los valores que me van a determinar, los valores de θ2 que me van a determinar los ángulos de transmisión máximos y mínimos, pues vamos a hacer lo siguiente. Permítanme acá inserto una nueva diapositiva que nos permita continuar, digamos que el desarrollo del ejercicio. Para ello, entonces, hagamos el siguiente análisis. Si esta ecuación, pues vamos a despejar de mu de θ2, si la observamos acá, de esta ecuación de acá, vamos a despejar de mu de θ2, entonces nos quedaría que de mu de θ2, ¿sí? De mu de θ2 va a ser igual a ¿quién? Eso va a ser igual a 2 a 1 a 2 seno de θ2 sobre 2 a 3 a 4 seno de mu, que sería el ángulo de transmisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Para encontrar máximos y mínimos de esta ecuación, pues yo tengo que hacer que esta ecuación sea igual a 0. ¿Cuál es la única forma de que esto sea igual a 0? Pues fíjense que si yo tengo, por ejemplo, digamos que puedo decir que el seno de 0 grados pues va a ser 0 y por ejemplo el seno de 180 va a ser igual a 0. ¿Sí me van a entender? Obviamente yo no puedo decir que voy a verificar, digamos que qué valores me van a dar 0 si utilizo mu, porque pues no lo podría hacer. La única forma de que esto nos dé 0 es, por ejemplo, tomando valores de θ2. ¿Sí? Tomando valores de θ2 de cuánto? Pues diciendo que θ2 sea igual a ¿qué?
si mi θ2 es igual a 0 y si mi θ2 es igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi θ2 es 0 grados o 180 grados, pues vemos que esta expresión de acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 0. Eso nos va a permitir encontrar nuestros ángulos de transmisión máximos y mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ubico mi mecanismo diciendo que θ2 es igual a 0, lo que voy a encontrar en este caso va a ser mu mínimo. Si lo ubico el ángulo de θ2 en 180 grados, quiere decir que voy a encontrar mi mu máximo, ¿correcto? Mi ángulo de transmisión máximo. Y fíjense que va siendo coherente con lo que hemos hablado hasta el momento, en el cual decimos que pues el ángulo de transmisión es función de θ2. Entonces, miremos que lo que nos dice esta ecuación, bueno, ya usted sabe qué tiene que hacer. Miren que este mecanismo que está acá, que me estaría representando, si usted observa, aquí mi θ2, que lo puedo representar así, sería mi θ2, ¿cuánto vale, qué ángulo, perdón, tiene θ2 en este caso? Sería 180. Aquí yo lo coloqué θ2, pero aquí fíjense que pues según la nomenclatura que nosotros estamos manejando, no sería θ2 sino θ1, pero pues no hay lío, o sea, entendemos como tal a qué se hace referencia. Entonces, miren que en este esquema o diagrama cinemático de nuestro mecanismo, estamos expresando la primera condición que me dice, bueno, la segunda que me dice que θ2 es igual a 180 grados, por consiguiente voy a encontrar el μmax. ¿Dónde estaría ubicado el μmax? Pues es el que está acá, ¿sí? Acá es tomado tablografía, pues por eso es que aparece acá con gamma, pero pues vamos a seguirlo con la que estamos hablando nosotros, que es mu. Entonces puede decir que entonces cuando decimos que θ2 es igual a 180 grados, voy a encontrar aquí mi ángulo de transmisión máximo. Y fíjense que ya sabiendo eso, lo único que puedo hacer es tomar este diagrama cinemático, utilizar la ley de los cosenos y encontrar cuánto va a ser el mu máximo. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro caso, yo puedo decir que, por ejemplo, voy a tomar L1 más L4, yo puedo decir que L1 más L4, y esto va a ser igual, pues, digamos que elevado al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A L2 al cuadrado más L3 al cuadrado menos 2 veces el coseno entre ellos, que va a ser el coseno de el ángulo de transmisión, que en este caso sería mu. Ojo que acá nos falta 2, pues por L2 por L3. 2 por L2 por L3 por coseno de mu. ¿Listo? Coseno de mu, en este caso pues sería coseno de mu max. ¿Listo? No lo olvidemos, coseno de mu max. Fácilmente podemos decir que pues, este ángulo, que es el que necesito, que es el mu max, pues va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a nuestro L2 al cuadrado más L3 al cuadrado menos L1 más L2 al cuadrado, y esto sobre 2L2 L3, ¿correcto? Y ahí encontraríamos nuestro valor de mu max, obviamente sabiendo que aquí nos falta colocar este paréntesis, y esto va coseno a la menos 1, ¿no? Coseno a la menos 1. Entonces sería que el mu max es igual a coseno a la menos 1 de L2 al cuadrado más L3 al cuadrado menos L1 más L2 al cuadrado sobre 2 L2 por L3, y encontraríamos nuestro mu máximo o nuestro ángulo de transmisión máximo. Miremos entonces la otra condición que decía que θ2 es igual a 0. Fíjense que acá en este segundo diagrama vemos que el ángulo de nuestro
eslabón de entrada, que en este caso es L1, pues es 0 grados. Por consiguiente, veíamos que ahí tendríamos nuestro ángulo de transmisión mínimo. Por consiguiente, de este diagrama cinemático, también nosotros podríamos encontrar cuánto es el ángulo de transmisión mínimo. En este caso, fíjense que yo podría decir que, por ejemplo, voy a observar que desde acá hasta acá, pues esto mide L4 y acá tengo L1. Yo puedo decir que la distancia entre B y D pues sería L4 menos L1. Entonces yo digo que L4 menos L1 y esto va a ser al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a L2 al cuadrado más L3 al cuadrado menos 2 veces L2 por L3 por el coseno del ángulo comprendido entre 2 y L3, que sería el ángulo de transmisión mínimo, ¿correcto? Como lo estamos viendo acá. Despejando, pues decimos que nuestro ángulo de transmisión mínimo va a ser igual ¿a cuánto? Pues va a ser igual a coseno a la menos 1, ¿correcto? Coseno a la menos 1 de L2 al cuadrado más L3 al cuadrado, ¿correcto? Eso sería menos L4 menos L1 al cuadrado y esto dividido entre 2 L2 L3, ¿correcto? En ese caso que está ahí. Digamos que para esta condición que está acá, o para este gran que está acá, teniendo en cuenta este valor de teta 2. Me dice entonces, ¿qué pasa si L4 es mayor a L1? Que sería esta condición, ya vemos cuánto me da. ¿Y qué pasa si L4 es menor a L1? Si L4 es menor a L1, L4 es menor a L1, pues digamos que podemos tener el siguiente diagrama. Permítanme, voy a insertar aquí otra diapositiva y voy a intentar de una u otra manera pues hacer aquí rápidamente una opción acá de flecha, bueno, vamos a decir más bien con la pluma paso, voy a graficar ahí más o menos un mecanismo a mano alzada que me dice que pasa si L4 es menor a L1. Entonces, si L4 es menor a L1, quiere decir pues, que L1 es mayor. ¿Qué quiere decir eso? Haga de cuenta que usted tiene acá su punto inicial, su punto final de su mecanismo. Digamos que van a tus dos puntos de anclaje, por decirlo así. Y como me está diciendo que L4 es menor a L1, entonces yo voy a decir, por ejemplo, que de acá hasta acá, ¿sí? De acá hasta acá, ¿sí? Entonces lo trazamos así, perdónenme que pues de pronto queda un poquito pues torcido, es una mano alzada, yo puedo decir que esto sería L4 y pues obviamente desde este punto digamos que hasta por acá yo puedo decir que tendría mi eslabón L1, correcto. Entonces desde acá hasta acá tengo L4, ahora si trazo de acá hasta acá en la posición de 0 grados del eslabón L1, digamos que esto es L1, pues sí, yo estaría cumpliendo lo que me dicen ahí, pues que L4 es menor a L1. ¿Cómo nos quedaría nuestro mecanismo? Fíjense que de acá a acá yo tengo L1, ¿correcto? De acá que este es el de salida, pues saldría nuestro eslabón acoplador. Eslabón acoplador. Y del eslabón acoplador hasta L1, pues que tendríamos nuestro... Perdón, este no es el eslabón acoplador, sino este que le fijo acá es el eslabón de salida y este de acá sería el eslabón acoplador, perdón. Por consiguiente, yo puedo decir que este de acá, como es el de salida, según lo que estamos viendo acá, el de salida en nuestro caso sería L3, entonces yo puedo decir que este es L3, vemos que el acoplador es L2, que sería este de acá, L2. Sí, y acá pues podemos hacer el gráfico de nuestros soportes. Y aquí puedo hacer el gráfico como tal de nuestros soportes. Y fíjense que este mecanismo que estoy dibujando es como
haga de cuenta que esto es L4 y acá, acá, pero como dicen que L1 es mayor, haga de cuenta que este eslabón se alargó más y quedó acá. Por consiguiente, fíjense que este L3 se va a mover y este L2 pues va a ser, también va a modificarse, por decirlo así. ¿Sí me va a entender? Entonces, este eslabón de acá, pues yo llego y lo muevo acá, va a quedar aquí en esta posición y pues obviamente también tiene un movimiento. Entonces este L3 es el que queda acá inclinado y el L2 cuando se queda más grande va a quedar acá abajo, que es el que está acá, mire, queda este L3 inclinado acá, este L2 pues que digamos que va a ser el acoplador, ¿sí? Ese L2 va a ser el acoplador y este va a ser el de salida y este va a ser el de entrada. En la posición de tetados es igual a 0 grados. Entonces en este caso pues es fácil, es lo mismo porque nos dicen que encontremos el mu mínimo, sabemos que el mu mínimo lo tenemos acá el mu mínimo, no encontramos ese mu mínimo. Entonces yo puedo decir que si de acá hasta acá hay L4 podemos decir también que de acá hasta acá hay L1, yo puedo decir que si tomo L1 menos L4, ¿sí? L1 menos L4 y esto lo elevo al cuadrado es igual a ¿quién? A los catetos L3 y L4 sería L3 al cuadrado más L2 al cuadrado menos 2 veces L3 L2 coseno de, en este caso, ¿quién sería? Coseno de mu mínimo. Por consiguiente, nuestro mu mínimo va a ser igual a ¿quién? Entonces, lo mismo que lo habíamos visto ahorita, coseno a la menos 1, ¿cierto? Coseno a la menos 1 de L3 al cuadrado más L2 al cuadrado menos ese de acá, que sería L1 menos L4 al cuadrado y esto sobre 2 L3 L2. 2 L3 L2. ¿Correcto? ¿Qué cambios podemos ver acá? Mira que tenemos la ecuación para el mu, para el mu máximo, la ecuación acá que está para el mu mínimo, ¿sí? Mu mínimo aquí. Entonces, pues vemos que de una u otra manera las modificaciones que hay en hacer que uno sea mayor o que uno sea menor, pues no van a ser eh, cambios pues como significantes, ¿no? Básicamente si nosotros podemos hacer el cálculo, pues que vamos a encontrar, pues que un ángulo va a ser positivo y un ángulo va a ser, y el otro ángulo pues va a ser negativo, ¿correcto? Eso es digamos que lo que podríamos encontrar en ese caso.